Bueno, vamos a seguir con un circuito igual que el anterior, pero ahora utilizando el tiristor. La única diferencia entre el circuito anterior y este es que recuerden que el tiristor, hasta que uno no le inyecta una corriente por el gate, el tiristor no se pone en conducción, ¿sí? Es decir que aunque BI sea positiva y este ánodo esté polarizado correctamente con respecto al cátodo, como para estar en condiciones de conducir, hasta que yo no inyecto una corriente por el gate, el tiristor queda abierto, ¿sí? ¿Cómo voy a yo referenciar el momento en el que disparo el tiristor? Bueno, eso se hace a partir de la medida en ángulo desde el inicio de la sinusoide de entrada. Esto es por convención, ¿no? Entonces, si uno mira la sinusoide en el tiempo, su argumento va a ser omega t, esto va a estar corriendo linealmente, y el ángulo, este alfa, va a determinar el momento en el que el tiristor se dispara y en consecuencia se transforma desde una llave abierta a una llave cerrada. El análisis, en virtud de que el circuito sigue siendo no lineal, se hace como anteriormente. Nuevamente les repito, esto fíjense del libro cuál es el desarrollo matemático. Yo les voy a tratar de explicar desde el punto de vista circuital cómo funciona el circuito. De acuerdo a lo anterior, bueno, uno quiere calcular la respuesta de corriente, cómo va a ser la forma de onda de corriente, y para eso de nuevo hace el análisis de respuesta transitoria y permanente, donde de nuevo en régimen sinusoidal, el régimen permanente va a ser una corriente sinusoidal con un dado ángulo de desfasaje, y la transitoria va a ser una exponencial decreciente. Dejamos las ecuaciones un poco de lado. Cuando uno calcula el valor medio de la tensión a la salida del circuito rectificador, llega a una expresión de estas características, que ahora vamos a ver en las gráficas, que nos permite calcular qué valor medio en función del ángulo alfa y el ángulo beta, que sigue siendo el mismo de antes, es el ángulo de distinción. Bueno, qué valor medio tengo yo de tensión. Bueno, acá esta B pico in es la B pico de entrada, ¿no? Acá me equivoqué, me olvidé de cambiar. Bueno, la corriente media también, bueno, en definitiva. Pero la idea cuál es? El tema es el siguiente. Fíjense de nuevo, esta es la tensión de entrada, la BI, ¿sí? La cian. Y en rojo tengo yo la tensión de salida, acá en la carga, ¿sí? Bueno, y el BP este es la señal de disparo del tiristor. Es decir, cuando esto está en cero, el tiristor está apagado, y cuando yo inyecto corriente por el gate, el tiristor se enciende, ¿sí? Recuerden que el tiristor, hasta que no se extingue la corriente entre ánodo y cátodo, no se apaga, ¿sí? Pero en principio, cuando pasa este tiempo y yo no prendí el tiristor, no lo prendí, hasta este momento, bueno, la tensión de salida es cero, esta B0 punteada es cero porque no hay corriente. Cuando yo disparo el tiristor, este tiristor se transforma en un cortocircuito y B0 iguala a BI, ¿sí? Que es este salto que se ve acá, desde este 0 hasta la tensión de entrada. La tensión de salida copia a la tensión de entrada, y fíjense que yo, bueno, estoy empezando a alimentar una carga RL con una sinusoide, así que no empezó desde cero, empezó desde acá. Y se supone que en cada ciclo el inductor está descargado. Con lo cual pasamos a la figura anterior. ¿Y qué es lo que pasó? Si el inductor está descargado, la corriente, que es la azul, empieza desde cero, ¿sí? Y a partir de que empieza desde cero, la componente inductiva de la carga empieza como a integrar la tensión, ¿sí? Entonces la corriente empieza
a incrementarse, ¿sí? Tendiendo esta forma a una sinusoide retrasada, ¿sí? Porque es un circuito inductivo. Entonces, después de que la tensión sube hasta el máximo, la corriente llega a su máximo, ¿sí? La componente de corriente, o sea, la corriente está compuesta, como dijimos, por la de régimen permanente, que es la verde punteada, y la exponencial, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando la inductancia, bueno, va integrando la tensión, hasta acá, en este momento empieza a integrar tensión negativa, entonces la corriente en la inductancia empieza a caer, y cuando ya integró una dada cantidad de tensión negativa, la corriente baja y llega a cero, ¿sí? Cuando llega a cero, el tiristor se apaga naturalmente, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Y hasta el próximo ciclo en el cual el tiristor esté en condiciones de conducir, que es cuando el ánodo esté positivo con respecto al cátodo, y eso sucede en el próximo ciclo positivo de sinusoide. Si yo, por ejemplo, acá en este punto pongo un pulso en el gate, el tiristor no cambia su condición. Primero porque está conduciendo corriente, y así, si así no lo fuera, tiene tensión negativa. Entonces no se podría poner a conducir. El tiristor conduce cuando tiene tensión positiva del ánodo respecto al cátodo, y además cuando le ponemos un pulso en el gate. Entonces, la corriente, esto se llama conducción discontinua, porque siempre el inductor llega descargado al próximo ciclo. La corriente empieza a fluir por la carga y se corta, ¿sí? Este punto, que es el del bendito beta, que es el que estaba en las ecuaciones estas, bueno, define un poco, al igual que con el ángulo de disparo, acá está phi 0, este es alfa, ¿no? Este ángulo es alfa, es el ángulo contabilizado a partir de el cruce por cero y con derivada positiva de la sinusoide de entrada. El valor medio que va a tener esta corriente, y en consecuencia la tensión, ¿sí?, es proporcional digamos, mientras más antes yo dispare al tiristor, más valor medio va a haber, y mientras más después se apague la corriente, más valor medio va a haber. Eso está expresado en esta expresión, ¿sí?, donde acá está el coseno de alfa y el coseno de beta. Bueno, estas son las formas de onda de tensión en el tiristor. Fíjense que mientras esta es la tensión de línea, ¿no?, la azul, y la roja es B acá, la tensión anodo-cátodo. Mientras el tiristor no conduce, es un circuito abierto. Como no hay corriente en la carga, la caída de tensión en la carga es cero. Entonces, entre ánodo y cátodo está la tensión de entrada, ¿sí?, la sinusoide. Por eso, entre bornes en el tiristor, en esta parte del ciclo, la tensión es igual a la tensión de entrada. Cuando se pone en conducción de tiristor, se transforma en un cortocircuito, su tensión cae a cero, todo el tiempo que quede cerrado el tiristor, y cuando acá se extingue la corriente de carga, el tiristor se vuelve a abrir y empieza o sea, entre su ánodo y cátodo vuelve a estar la tensión de entrada hasta el próximo ciclo. En este gráfico lo que se ve es, bueno, la tensión de salida, cómo está compuesta por la tensión en el componente inductivo puro y en la parte resistiva. Eso analícenlo ustedes en el libro, con más detalle. Estamos yendo, yo no quiero que se pierdan, digamos, no es que vamos a resolver ejercicios de todos los estilos. Simplemente este camino que estamos haciendo es para ir hacia lo que nos interesa, que es la rectificación doble onda y trifásica, ¿no? Como este tipo de circuitos con tiristores se usa, uno de los usos es para carga de baterías.
Otro análisis interesante es qué pasa cuando nosotros tenemos un banco de baterías al cual queremos cargar. Por un lado tenemos la sinusoide de la línea y tenemos el tiristor, que es el que controla el valor medio de tensión o de corriente, y bueno, una inductancia de filtro. Acá la RL, en el caso de un banco de baterías, podría ser una inductancia de filtro, una reactancia. Pero también lo que ese modelo que está ahí se puede representar es, por ejemplo, un motor de continuo, ¿sí? Un motor de escobillas. También es una aplicación que es raro verla con rectificación media onda, más sí con rectificación onda completa. Pero digamos, es un tipo de carga que es un clásico, por decir. Entonces, bueno, no vamos a repetir lo mismo. El análisis se hace de la misma manera. Ahora la diferencia que va a haber, vamos a ir a las formas de onda, la diferencia que va a haber va a ser la siguiente. Imagínense que esto, bueno, tiene, como les dije, funciona en conducción discontinua, ¿no? Es decir, el inductor inicia el ciclo con corriente cero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay corriente cero? La caída en la reactancia es cero, ¿sí? Y fíjense que aunque esta tensión esté en cero, esté cruzando por cero acá, ¿sí? Supónganse que BI es cero justito. Fíjense que si BI es cero, es como si fuera un cortocircuito, la tensión del ánodo es negativa con respecto al cátodo, ¿sí? Es menos E. Entonces, de esa manera, el tiristor, cuando la BI pasa por cero, hasta que no supera la tensión de la batería, o fuerza contraelectromotriz en el caso de un motor, el tiristor no está en condiciones de conducir. Solo está en condiciones de conducir cuando BI supera el valor de la E, ¿sí? Así que bueno, en principio yo lo único que podría hacer, ¿sí? Si esto es E, esta altura es E, si yo pusiera mi pulso de disparo acá, por ejemplo, el tiristor no se dispararía, porque no está en condiciones. El ángulo mínimo que yo puedo definir en este circuito es un alfa que esté en esta posición, o acá o para la derecha. Para la izquierda no funciona, ¿sí? Entonces, bueno, acá tengo la tensión de entrada, la CIAN de nuevo. La B0, fíjense que de acuerdo a lo que estamos diciendo, cuando la corriente es cero, por la reactancia, si yo mido la B0 como más menos, fíjense que este punto es negativo con respecto perdón, sí, es negativo, este punto es negativo con respecto a este. Entonces, la tensión B0 iguala a E, porque no hay corriente en la reactancia. Entonces, en B0 tengo E constante hasta que disparo el tiristor, y cuando disparo el tiristor, este se pone como cortocircuito y pasa toda la tensión de entrada hacia el conjunto de carga, ¿sí? Entonces, la forma de onda tiene, bueno, y esto se mantiene hasta que el tiristor esté conduciendo, que es en este punto. Cuando este está en este punto, el tiristor se apaga y sobre la carga empieza a haber, o sigue habiendo, el valor de la batería o la fuerza contraelectromotriz. La forma de onda de corriente es similar a la anterior y se calcula de la misma manera. Bueno, acá, acá simplemente es una aclaración de cuáles son el rango de valores del ángulo de disparo. Como dijimos, se puede disparar a partir de acá el tiristor, ¿sí? De acá hacia la derecha, y de acá hacia acá no se puede disparar porque la tensión del ánodo es más negativa que la del cátodo. Entonces esto es el rango posible de disparo.
Después acá tenemos la tensión ánodo-cátodo es la roja. Fíjense que ahora la tensión, cuando este está apagado, la tensión entre ánodo y cátodo en vez de ser BI es BI menos C, porque entre este punto, si yo hago el Kirchhoff acá, recorro así, si acá no hay tensión, acá vengo, no hay tensión, menos C y llego al ánodo, ¿sí? Entonces, entre este punto y este punto tengo estas dos tensiones, y que son, bueno, BI menos C, están como en oposición de polaridad. Entonces la B acá está corrida hacia abajo. Bueno, el valor medio de tensión se calcula igual que antes. Obviamente que ahora va a incluirse este término. Acá hay que hacer el cuenterío. Hay que estudiarlo. A ver, ¿qué más? Bueno, esto es la tensión media, la corriente media resultante. Fíjense una cosa acá, que esto es interesante desde el punto de vista de cómo analizar esto. Yo tengo una tensión media acá, ¿sí? Una tensión promedio de componente de continuo. Y si yo miro solamente componentes de continua, ¿por qué estoy diciendo que I0 es B0 menos E sobre R? ¿Sí? En este lazo. Y porque acá la L sobre la L no cae tensión continua, ¿sí? Entonces, en continua, los únicos tres elementos que hay, o tres tensiones que hay son, bueno, esta B0, la tensión sobre la resistencia y la tensión en la batería. La tensión sobre la L es 0. Entonces, la corriente media es la diferencia entre la tensión media acá y la tensión media acá dividido la resistencia. Bueno, fíjense que, digamos, si yo quiero a esta carga proporcionarle una buena cantidad de tensión media, componente media, esta parte del ciclo me está yendo para el otro lado, porque ni bien yo disparo el tiristor, acá empiezo a integrar, a tomar, por decir, área positiva, pero en este punto empiezo a tomar área negativa. Si yo esta área negativa no la tuviera, esta forma de onda tendría más valor medio. Entonces, pero bueno, esta área negativa la tengo porque lamentablemente este tiristor, hasta que no se extingue la corriente, no deja de conducir. Entonces, una posibilidad para aumentar la tensión media es poner un diodo en bornes de la carga. Y este diodo se llama comúnmente diodo de rueda libre, ¿sí? ¿Cómo es cuál es la historia con este diodo? Este diodo, si ustedes se fijan, vamos a la otra. Este diodo, digamos, en esta parte donde la tensión de salida se hace negativa, es decir, tiene un menos acá y un más acá. Si yo pongo un diodo con el cátodo acá y el ánodo acá, este diodo no podría soportar tensión negativa, ¿sí? Porque inmediatamente se pondría a conducir. Entonces, ¿y qué tensión resultaría entre este punto y este punto? Y más o menos 0,7 o digamos la B gamma del diodo. Idealmente vamos a poner que el diodo es perfecto, 0 volt, ¿sí? Entonces, si yo pongo un diodo entre este punto y este punto, con el cátodo acá y el ánodo acá, en el momento en que la corriente quiera hacer esto, o quiere invertir la tensión, no va a poder, porque el diodo se va a poner en conducción. Entonces la corriente, en vez de hacer esto, se va a dar vuelta a través del diodo de rueda libre, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, que a partir de este punto no pasa nada. Es decir, todo empieza como empezaba antes. Pero en el momento en que la tensión se hace negativa de la fuente, este diodo se pone a conducir. Cuando se pone a conducir,
este tiristor queda abierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento que el diodo se pone a conducir, es el diodo el que releva o el que toma la corriente de la L. ¿Sí? En consecuencia, si el diodo toma la corriente de la L, se la está sacando al tiristor. Y se la está sacando significa que el tiristor se queda sin corriente. Entonces, automáticamente que el diodo se pone en conducción, el tiristor se abre. ¿Y qué hace este diodo? Y este diodo lo que hace es básicamente imponer tensión cero entre acá y acá. ¿Sí? Entonces, imagínense si yo no tuviera la E, que es un caso posible. Si yo no tuviera la E, yo tendría una inductancia con un valor de corriente, tendría esa inductancia conectada con una R, y esa inductancia por la cual está circulando una corriente, la pongo en cortocircuito. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y bueno, va a reaccionar, o la corriente va a tomar la forma de una exponencial, ¿sí? Decreciente. Entonces, si acá no tuviera una E, esta exponencial tendería a cero. Como yo tengo una E, si yo miro este circuito a tiempo infinito, si la corriente no se cortara acá, no se apagara, esto podría ir hasta menos E sobre R. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando la corriente se apaga el inductor y no tengo más corriente, ¿sí? Entonces, ahora la forma de onda de corriente sube, en este punto toma la exponencial y se extingue y queda en cero, hasta que empieza de nuevo. Fíjense que toda esta área, que no necesariamente equivale al arco de sinusoide que yo tenía antes, negativo, pero toda esta área yo la gano, ¿sí? En vez de ser un área negativa, ahora es un área positiva. Bueno, este análisis con la misma con el mismo análisis que antes. A ver, no tengo, bueno, me quedó la expresión, me quedó, diablo, ¿dónde está? Oh, se me escapó. Bueno, fíjense en el libro, va a quedar una expresión para la tensión media acá, que va a ser función, en vez de 1 menos coseno de alfa menos beta, va a ser 1 más coseno de alfa. Quiere decir que la tensión necesariamente siempre va a ser positiva. ¿Sí? Bueno, y ahí entramos a la rectificación doble onda. Todo esto era un poco para tratar de entender cómo funciona el tiristor con la carga y el diodo con la carga inductiva. Ahora vamos a ver la rectificación controlada doble onda.